Bueno, pues tiempo ya para la entrevista, segunda de las tres partes de esta propuesta informativa que nos lleva aquí, pues eso, una horita todos los días más o menos. Iniciamos conversación con Echede Eugenio, es teniente de alcalde de Arrecife y además se lleva, entre otras áreas, como Hacienda o fiestas. Venimos además de la celebración en la capital del Día Mundial del Turismo. Se celebró ayer, el Día Mundial se conmemora mañana, día 27. Echede Eugenio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven de sus casas. ¿Qué tal resultó esa experiencia de hacer de anfitrión del Día Mundial del Turismo en Arrecife? Pues la verdad que muy bien, Jaime. La verdad que consiguió el Cabildo de Lanzarote transformar la Plaza de las Palmas, la Plaza de la Iglesia, para que todo el mundo nos entienda, convertirla en un lugar especial por una noche. Yo creo que también hizo generar conciencia a muchos de la necesidad que tiene la rehabilitación de ese espacio. Y la verdad que colocar a Arrecife como el centro del turismo insular por el Día Mundial del Turismo, yo creo que ha sido todo un acierto y desde luego algo que marca la línea política que desde el Cabildo se va a seguir con Arrecife. ¿Cómo está aprovechando la remodelación de esa plaza? Porque, claro, el firme está de manera bastante irregular. Yo comentaba ayer que entre sentarse en la plaza de la iglesia de San Ginés y en el restaurante Jameos, que es donde se hacía antes la gala, no hay mucha diferencia por el desequilibrio del piso, ¿no? Probablemente esté mejor el restaurante de Jameos que el firme de la Plaza de las Palmas. Ayer, de hecho, tuvieron que entarimar. La plaza estaba entarimada, tenía una tarima colocada por los distintos espacios donde se ubicaban las personas, pero desde luego sí, es una necesidad urgente. Parece que ya hemos conciliado un acuerdo con Patrimonio del Cabildo, que era donde estaba la diferencia. El Cabildo hacía ciertas, el anterior Cabildo, hay que dejarlo claro, hacía ciertas peticiones sobre el proyecto que el Ayuntamiento no entendía adecuadas, pero este nuevo rumbo del Cabildo de Lanzarote desde luego está posibilitando que las cosas salgan y que salgan de mejor manera. Yo espero que podamos tener el proyecto ultimado antes de que acabe este año y que en el próximo año la Plaza de las Palmas sea una realidad palpable por los vecinos. Nosotros nos hemos planteado pues precisamente eso, ¿no? La Navidad de 2024, ubicar el epicentro de la Navidad de Arrecife y de Lanzarote en la Plaza de las Palmas. ¿Pero quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién gestiona patrimonio? Es decir, ¿el político o el técnico? ¿O han cambiado los técnicos? ¿O cómo va eso? Porque... A ver, los informes son técnicos y los técnicos determinan los valores que tienen los espacios y demás, pero las ganas de llegar a acuerdos o no son políticas. Y en el pasado no hubo ganas de llegar a acuerdos y en esta hay ganas de llegar a acuerdos y de que las cosas salgan. Y a veces en las discusiones o las batallas no está en quién la gana, sino en que todos pierdan un poquito para que las cosas salgan adelante. Las posiciones absolutistas no son buenas, pero ni por un lado ni por otro, ya digo, han habido diferentes puntos que no se ponían de acuerdo en el proyecto, en que si los árboles hay que eliminarlos o no, en que si se resuelven los problemas de pluviales o no, en que qué alumbrado se coloca o no se coloca, y al final lo que se trata es de conciliar. A lo mejor la postura no es esta ni es esta, sino es justo la del medio. Y esa postura contenta a las dos partes, no solo a nivel político, sino a nivel técnico, y ese trabajo de acercar posturas yo creo que lo tienen que liderar los políticos. Bueno, ayer, por cierto, en la Gala del Turismo me comentaban hace un instante que el presidente anunció que ha pedido una tasación de los solares o de lo que queda allí en la zona de Agramar. ¿Es posible que ahí tengamos el nuevo recinto ferial, en fin, llamémosle así, entre comillas, del Carnaval? Bueno, desde luego es una de las propuestas y Arrecife necesita acompañarse del Cabildo de Lanzarote para que los grandes proyectos salgan adelante. El otro día manteníamos una reunión con los colectivos del Carnaval en el que ya anunciábamos que tras la cesión del espacio actual a la obra del futuro Palacio de Congresos, Arrecife tenía que buscar una nueva ubicación para su carnaval, que además coincide este carnaval con las obras en la avenida Fredolsen, con lo que también tenemos que replantearnos el sentido del coso y del entierro a la sardina y de la propia cabalgata de Reyes, y que habíamos planteado la opción de la zona de Puerto Nao. Nosotros nos centramos en un espacio concreto, pero decíamos en la zona de Puerto Naos, pensando precisamente en este y otros espacios que hay en esa zona. Nosotros de momento lo que vamos a hacer es tramitar un expediente, no se llama de alquiler en la administración, pero para que todos nos entiendan, una especie de alquiler. Esto va con tasaciones públicas, precio público, etcétera, etcétera, como no puede ser de otra forma, y el Cabildo por su parte ha iniciado la posibilidad incluso de la compra de ese espacio. Yo creo que es idóneo. Arrecife tiene dos polos en sus entradas, una por el sur y otra por el norte, en las que se deben ubicar
a mi entender, las grandes infraestructuras para que den cabida y cobijo a todo lo que es el centro de Arrecife, para que nos entendamos que dinamicemos la ciudad. Es necesario para Arrecife un palacio de congreso, ya está ahí la cesión del suelo, ya está ahí el proyecto y ahora falta que se acometa, pero también es necesario que se complemente la parte ferial con la parte más festiva, más de ocio. Es decir, y pongo el ejemplo de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife tiene su auditorio y tiene su recinto ferial, y son actividades diferentes. Y mientras en un sitio se desarrollan actuaciones, eventos, congresos, etcétera, etcétera, en el otro lado se desarrollan eventos de ocio, de festivo, que también generan economía y también generan movimiento en la ciudad. Entonces yo creo que esas dos infraestructuras se complementan y desde luego el Cabildo ha visto también esa oportunidad y está trabajando de la mano con nosotros para eso. Bueno, ¿y qué ocurrirá entonces con la cabalgata de los Reyes, que es la más inmediata, y luego el coso, las obras de la avenida Fred Olsen, que contemplan y cuándo empiezan? Ya están ejecutándose, de hecho afectan al tramo que va, para que todos nos entendamos, desde la esquina de la tienda de surf hasta la rotonda del Gran Hotel, y de hecho ya están interviniendo para generar menos problemas en el tráfico hasta que se acabe la obra de Manolo Millares, que han coincidido en el tiempo, pues se está ejecutando lo que va sobre la zona peatonal hasta el límite con la playa del Reducto. Ya está todo vallado, se está ejecutando, ya han retirado los muros de hecho de piedra de esa zona, y de aquí a Navidades estaremos funcionando pues prácticamente en el lado que pega con las fachadas de los locales. Entonces, en ese tramo discurría la cabalgata de Reyes hasta ahora, y ahora hay que hacer una modificación de esa cabalgata de Reyes. Ya estamos estudiando el nuevo recorrido. La idea es darle precisamente la vuelta a la contraria, a partir de la zona de la piscina o un poco anterior, y llegar por la Rambla Medular hasta lo que es el Ayuntamiento y terminar en el Ayuntamiento la cabalgata de Reyes, de forma que creemos ese hilo. En esa línea estamos trabajando. Evidentemente todavía es pronto para definir exactamente el recorrido, porque hay pues, muchos factores, accesos, aparcamientos, seguridad, etcétera, etcétera, pero esa en principio es la propuesta inicial, y probablemente por ahí vayan también los tiros de lo que es el coso del carnaval. Repito, este año por obligación, porque las obras nos obligan en parte, pero yo también creo que es una oportunidad para que empecemos a ver alternativas. Ajá. Bueno, pues, ¿y qué tal le va con los socios de gobierno? Se lo pregunto, estaba pensando ahora en el tema del Palacio de Congresos, pues hay un medio malentendido en torno a quién debería de comunicar esa buena nueva de la cesión del suelo, pero parece que las cosas no han pasado a mayores, ¿no? No, ningún problema en este sentido, es decir, y tiene que ser así. La comunicación institucional del Ayuntamiento de Arrecife la pactamos entre los socios de gobierno, evidentemente con el protagonismo que debe tener el alcalde como presidente de la institución, y eso lo tenemos todos más que asumido, y la comunicación de los partidos políticos, cada uno define y decide la suya, y en esa línea venimos y seguiremos trabajando en estos 4 años. Y lo digo con toda sinceridad, igual que en el mandato pasado sabemos todos cómo eran las relaciones con la alcaldesa y sus formas de hacer las cosas. En este caso con Jonathan, con el equipo del Partido Popular, ningún problema, todo lo contrario, hay muy buen rollo, trabajamos muy de la mano. Lo mismo me ves a mí echando una mano en las áreas del PP, que ves a los compañeros del PP echando una mano en las áreas de coalición, porque al final el ayuntamiento es uno y los vecinos son los vecinos de todos, y al final solucionar los problemas es lo que debemos trabajar. ¿Ya trabaja para los presupuestos del 24? Sí, de hecho ya tenemos un primer avance del borrador. Es verdad que ahora cuando lo presentemos a las áreas, pues todo el mundo dirá, ¿y de lo mío qué? Porque desgraciadamente y afortunadamente tenemos concejales muy ambiciosos, y cuando te pones a sumar todo lo que han pedido los concejales de las distintas áreas no da con lo que tiene. Y eso es bueno, porque eso significa que se quieren hacer muchas cosas, pero luego cuando ves la visión general del ayuntamiento tienes que ajustar, y tienes que ajustar a la realidad. Vamos a hacer unos presupuestos muy continuistas con respecto a los del año pasado, porque Arrecife tiene muy comprometido su capítulo 2, y eso al final compromete el resto de capítulos, el 4, el 6. Para la gente que no sepa de contabilidad, ¿qué es el 2, gasto que es el corriente, 4, que es el 6? Es decir, el gasto corriente de Arrecife, llámese contrato de ayuda a domicilio, llámese contrato de limpieza, llámese contrato de parques y jardines, llámese contrato... los contratos que sí o sí tenemos que pagar todos los meses comprometen muchísimo el presupuesto municipal, porque esos contratos ya están firmados y tienes que cumplirlos. A partir de ahí, tú en el presupuesto haces una estructura.
ves el gasto de personal, ves el gasto corriente y lo que te sobra, para entendernos todos, es lo que puedes destinar a inversión. Sí, pero tienen un pastón en el banco, al menos eso Claro, decían, pero ¿no? eso es 88 millones de euros en cuenta. Pero eso no significa que los puedas poner en el presupuesto. ¿Para qué son? El presupuesto, porque Sí, la no, ley claro, lo marca claro. así, tienes que marcar ingresos Sí, y gastos y que eso estén sí. equilibrados. Pero tienes unos ahorrillos. Es eso que se llama remanentes, normalmente se incorporan después del presupuesto, que es lo que hemos venido haciendo estos años, siempre que el Ministerio no establezca una regla del gasto que lo impida, como era en el pasado. Y de hecho, Que creo yo que no vuelve, sé, ¿no? Me parece. yo no sé por qué tengo la sensación que los desmanes del Estado y la deuda que está generando el Estado la vamos a tener que pagar los ayuntamientos, y eso, aunque no nos queda otra que cumplirla porque es lo que dice la ley, no me parece justo porque el ayuntamiento ha hecho bien las cosas y ahora los desmanes del señor Sánchez lo tenemos que pagar las administraciones Creo pequeñas. que de repente también le rebajan el IGIC. Y eso, esos son los planes, por lo menos, y eso también afecta a los ayuntamientos. Claro, entonces tenemos, repito, un presupuesto continuista, pero tenemos unas obligaciones que tenemos que cumplir y vamos a ver de todas esas incógnitas de la regla del gasto, de la incorporación o no a futuro de remanente, de la bajada o no del IGIC, cómo quedan los presupuestos municipales. Nuestra intención es tenerlos antes de final de año, desde luego. Bueno, dependerá también de lo que pase, bueno, hoy mismo, mañana y estos días en Madrid, de la suerte que corra Canarias, el Gobierno de Canarias, y naturalmente después Arrecife. Quiero decir que la sesión de investidura o lo que vaya a ser finalmente de Feijóo nos atañe también un poco a todos. Sí, desde luego, y siempre lo decimos, cuando hablamos del peso que debe tener Canarias en estas negociaciones, para la investidura de Feijóo o para una futura o eventual investidura de Sánchez, es fundamental que estemos y que nuestros números le hagan falta, porque serán las formas en las que se atiendan nuestras demandas y cosas como estas, que pueden, cuando hablamos de términos económicos, parecen muy lejanas y que no lo son. Es decir, que Arrecife pueda invertir en asfalto o no, o que Arrecife pueda cambiar alumbrado o no, o que Arrecife pueda renovar aceras o no, depende de la regla del gasto que aplique. Porque si podemos usar el dinero que tenemos en el banco, podremos hacer cosas, si no nos dejan usarlo, no podremos hacer. Entonces, por eso son importantes las elecciones generales, por eso es importante que tengamos peso y que nuestro voto sea decisivo. ¿Y qué cosas deberían hacer si le dejan utilizar ese dinero? ¿Cuáles son las necesidades que tiene Arrecife y que puede acometer el ayuntamiento en todo o en parte, por lo menos? Miren, el viernes sacamos a licitación, desde el área que también gestiono, que es contratación, el proyecto de renovación integral del barrio de Tina Soria. Un proyecto que va a cambiar asfalto, aceras, alumbrado y canalizaciones de prácticamente todo el barrio, por valor de 2.948.000 euros. Ese tipo de proyectos tenemos que ejecutarlos en los 17 barrios de Arrecife. Y a la par tenemos que seguir caminando los proyectos de mejora del centro de la ciudad, como el que estamos ejecutando en Manolo Millares, como el que vamos a ejecutar en Fredolsen, como las obras que se están haciendo en el entorno del almacén, y todo eso lo tenemos que hacer las administraciones locales, buscando, si podemos, fondos pues a nivel europeo, los EDUSI, los fondos FEDECAN del Gobierno de Canarias, los propios fondos del Cabildo, porque al final es la forma de darle el cambio, el revulsivo que necesita nuestra ciudad. Repito, planes integrales en los barrios. Hemos empezado por una cuestión económica y de volumen por el barrio de Tina Soria, como nos comprometimos a ello, y yo creo que el siguiente barrio al que debemos meter manos es al de Argana. Probablemente en Argana no estemos hablando de 3 millones de euros como en Tina Soria, sino de bastantes millones de euros más, y aparte de la redacción de proyectos hay que trabajar ya, y estamos trabajando en ello, en la búsqueda de financiación para ese proyecto. Es fundamental que los barrios cambien como tienen que cambiar, le demos un lavado de imagen, de cara y de accesibilidad a nuestros barrios, que es fundamental, y es fundamental también que de la mano sigamos trabajando en las mejoras en el centro, acordándonos también de la dinamización, y para eso son muy importantes las áreas, como llamo yo, sociales, de ocio, festejos, cultura, deportes, etcétera, etcétera, porque eso también genera bienestar en nuestra gente y genera economía en nuestra ciudad. ¿Y en Argana se va a desbloquear lo del Palacio Municipal de los Deportes? ¿Confían que este mandato sea ya el definitivo? Yo confío en que sí. Es verdad que el área de deportes, este mandato no nos toca llevarla a nosotros. Nosotros el año pasado, o el mandato pasado, a finales dejamos avanzado pues lo único que cabe hacer con eso. Pero eso corresponde a deportes, porque Sí. da la sensación de que corresponde a tribunales, a Sí. contratación, a no sé qué. Es decir, sabemos que está en un pantano judicial, que a ver cómo va, lo que es la adjudicación de esa obra, pero la apertura va porque ese palacio está adjudicada la gestión del mismo
junto a la piscina. La empresa que lo gestiona Sí. ha gestionado la piscina y ha dejado de lado el pabellón. Como se suele decir, era un contrato que equilibraba económicamente las dos infraestructuras y han estado gestionando la que da dinero, y la que no lo daba pues ha estado cerrada y se ha permitido por el ayuntamiento, eso hay que decirlo así. Y yo creo que lo único que cabe en ese contrato es rescindirlo. La empresa no ha cumplido, tiene dos partes y solo ha cumplido una. Entonces no has cumplido, te hemos dado 15.000 oportunidades, hemos hecho proyectos, hemos certificado que con ese proyecto permitíamos la apertura, y la empresa sigue buscando pegas y buscando excusas para no O abrir. sea, ahí está el kit de la cuestión. Claro, es lo que tenemos. ¿Pero está en buenas condiciones No, eso o no? para nada. La inversión que se tiene que hacer allí ahora, después de tantos años de cierre, ya era una infraestructura que partió deficitaria porque tenía muchas deficiencias, muchos vicios ocultos de obra y demás, pero imagínense usted después de 12 años cerrada, pues ahora está totalmente obsoleta, totalmente destrozada, y ahora hay que invertir, pero eso no significa que no se deba abrir, hay que abrirlo y ya. Cada día que pasa es día en el que se deteriora más la infraestructura, que la necesidad de instalaciones deportivas que tiene la ciudad sigue creciendo y que aquello sigue cerrado. Porque de ese gran proyecto, creo que parte de la época de San Ginés, de la piscina olímpica, de reconvertir la ciudad deportiva en otra cosa distinta, ¿eso sigue vivo? ¿Saben Sí, ustedes me algo? consta que el Cabildo de Lanzarote ha licitado por lo que creo que es por fases. En cualquier caso, Osvaldo les podría contestar mejor que yo. Va por fases y creo que han licitado la primera, el proyecto está redactado, y de hecho creo que iban a hacer una modificación de la segunda fase o de la tercera, no sé en qué número iba, con el tema de los aparcamientos de la ciudad deportiva. Bueno, ¿y el plan general en qué fase está? Ahora sí se dan los condicionantes para llegar a un entendimiento, lo que decía principio de Patrimonio de Cabildo y Arrecife, llevado a cabo con GESPLAN en este caso. Sí, ahora hay una cosa clara, la dirección política de Arrecife, del Cabildo y del Gobierno de Canarias quiere que Arrecife tenga un plan supletorio. Antes no, y para muestra un botón, se pasaron 4 años dándole vueltas a un documento que quedó listo en 2017 para no hacer nada. El documento está listo para aprobación inicial. Hemos estado, porque es un documento muy denso, y en eso lo digo en primera persona porque el concejal de urbanismo, Maciot, y yo hemos estado mirando eso, y José en la primera etapa, con mucho detalle, porque nos temíamos que nos intentaran colar cosas que no estaban previstas en el 2017. Alguna cosilla hay que yo creo que deshacer, y a mí me preocupan pues principalmente dos grandes temas. Uno es la adscripción de suelos. Cuando tú adscribes el suelo de un propietario a otro, eso hace que los planes sean inejecutables, porque si ya es difícil poner de acuerdo a los propietarios de una zona, imagínese usted si tiene que poner a los propietarios de esta zona con los de esta, que no tienen nada que ver. Y eso es muy complicado. De hecho, esa figura de las adscripciones de suelo están desapareciendo en todas las leyes territoriales de suelo, y en Canarias se mantiene, y el plan supletorio apostaba por eso. Yo creo que esa parte hay que ver cómo se resuelve. Y otra es la solución que se da a los diseminados de las Vírgenes, los Cármenes, Camino de Güime, etcétera, etcétera, que no puede ser que todos esos suelos se pongan de protección para que esos vecinos mañana tengan un problema. Solucionando estos dos grandes temas que tiene todavía el plan general, yo creo que el documento está listo para aprobarse. ¿Se marca un plazo? En política territorial es difícil marcar plazos. De hecho, tenemos una reunión pendiente la próxima semana con algunos de los afectados y con la dirección técnica, precisamente porque entendemos que los plazos deben ser los mínimos posibles, pero que los pasos que se den no sean darlos para luego deshacerlos y perder más tiempo. Entonces, cuando se tenga claro, lo explicaremos con luz y taquígrafo, blanco sobre negro, es decir, estas son las opciones, estos son los tiempos de una y otra, y este es el camino que vamos a adoptar por estos motivos. ¿Y se conoce algo nuevo en torno a cómo se ha de resolver y cuándo se empezará a resolver la problemática de los accesos al hospital, Argana, el soterramiento o no soterramiento, la circunvalación, la rotonda aérea o lo que quiera ser? Ahí tenemos, como saben, el Cabildo ya ha licitado una solución a lo que son los accesos al hospital, y una solución que yo creo que va a dar un cambio a esa zona que sabemos todos que en las horas punta genera muchos problemas de tráfico, y son soluciones relativamente sencillas y relativamente económicas. La solución definitiva para esta parte del grupo de gobierno, al otro grupo habría que preguntárselo, pero yo creo que también, por lo que les he oído, es el soterramiento y no la creación de nuevas carreteras. Bueno, pues dicho queda, y seguiremos atentos a la evolución de Arrecife en este mandato que casi acaba de comenzar. Bueno, casi 100 días se están cumpliendo por estas fechas. Estamos ¿no? en torno a 100 y poquitos. Ya han superado los 100 y poquitos, pero sí, estamos arrancando el mandato. Nadie les ha hecho el examen habitual de los 100 días. Bueno, lo valoramos y dijimos que esas políticas...
si queremos hacer las cosas diferentes, tenemos que demostrar que las cosas son diferentes. Yo creo que nos coloquemos delante de una mesa a decir lo que hemos hecho no tiene el mismo valor a que sean los vecinos los que digan lo que hemos hecho. No, es que decía eso, no el autoanálisis, sino el examen. El que los vecinos digan y entiendan la oposición, si las cosas han cambiado. Y yo creo, sinceramente, y un poco de modestia aparte, que el cambio en Arrecife se está notando. Es verdad que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero desde luego no quedará por ganas, por esfuerzo y por trabajo y dedicación. Bueno, pues no sé quién viene a la tertulia hoy, es tertulia de políticos, pues de repente ya hacemos aquí el análisis de los 100 días. ¿No? Seguramente que sí, y además es positivo que se haga, la tele por si que los vecinos puedan evaluar. Sí, Chedey, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida vienen representantes de 4 partidos políticos, como es habitual, pero no he hecho los deberes, así que no me los sé. Pero bueno, en fin, en un par de minutos salimos de dudas.